asociadas fundamentalmente a los malos hábitos, ¿no? Habíamos indicado hace unas semanas atrás que los malos hábitos tenemos a la succión digital, a la succión de los carrillos, a la interposición lingual, a la respiración bucal, etc., ¿no? Hay muchos malos hábitos que están asociados a los malos hábitos. Entonces, básicamente, dentro de estos malos hábitos podemos mencionar aquellos que son significativos y aquellos que son poco o nada significativos. Dentro de los significativos, dentro de estos hábitos significativos, están los psicológicos, aquellos que están relacionados con la onicofagia, que es morderse las uñas, la tricofagia, que es morderse los cabellos, ¿no? Hay quienes se muerden todo el tiempo los cabellos. La geofagia, cuando van a agarrar un poquito de estufo o tierra y se meten a la boca, ¿no? Entonces, son hábitos significativos, psicológicos, están relacionados básicamente con el comportamiento. Básicamente con el paciente que es no cooperador y está relacionado fundamentalmente con la edad, con el sexo. Ustedes saben que por norma general, cuando son niños pequeños, estamos hablando de niños de odontopediatría o integral niños, ¿quiénes colaboran más? ¿Los varones o las mujeres? Las mujercitas son más pequeñas que los varones, la verdad, ¿no? Por eso que el sexo también es importante y está relacionado al tema de los malos hábitos. Y fundamentalmente, si estos malos hábitos son generalizados, si es consciente o es una manifestación de un castigo. Ahora, dentro de los no significativos, básicamente se encuentran aquellos que no tienen base psicológica, que lo hacen porque sí, digamos, y lo dejan de hacer porque también les parece, porque desea participar, porque es un menor de edad, ¿no? En el caso hay niños que todavía tienen 2, 3, 4 años y se están metiendo el dedo a la boca, ¿no? Siguen haciendo succión digital por un reflejo que ellos han asumido cuando eran mucho más pequeños, ¿no? En el caso de los varones, tenemos el tema, está relacionado al sexo, pueden ser varones o mujeres. El tema puede ser localizado cuando no son significativos y puede ser no consciente y fundamentalmente pueden estar definidos por padres o hermanos en el caso de una reacción posterior a un castigo, ¿no? Entonces, básicamente estos malos hábitos están divididos en significativos y no significativos. Habíamos hablado de la succión digital. El primer reflejo que tiene un bebé después de nacer es la succión. Es un reflejo natural. Y este reflejo natural generalmente tiende a desaparecer al año y medio aproximadamente. Al año y medio. Entonces, es muy frecuente durante los 6 primeros meses, eso es obvio, pero después de los 6 meses va a desaparecer. De los 4 a los 10 meses, por exploración, podemos encontrar esta succión digital todavía presente en niños que tienen mayor edad. Y fundamentalmente esta succión digital se manifiesta entre los 2 a 5 años, que ya es patológico, que ya no corresponde a una función que es la función de alimentación. Generalmente se presenta por fatiga, por sueño o por falta de afecto, ¿no es cierto? A veces de pronto encontramos a un personaje de Charlie Brown, no sé si lo han visto, se llama Linus, que siempre lleva su dedito, ¿no? Que está al lado de su mantita, y es una forma de manifestación de un afecto o de falta de afecto, ¿no? Succión digital. Entonces, es normal durante los primeros 6 meses y después de los podemos decir, de los 4 a 10 meses, es parte de su exploración, es normal durante estos 10 primeros meses, perdón. Pero ya después del año, ya es patológico, porque puede producir malposiciones dentales. ¿Qué deformación se produce por succión? Deformación dentaria, alveolar y basal. Al decir basal, nos estamos refiriendo a una deformación ósea, básicamente. Y estas deformaciones dentaria, alveolar y ósea dependen mucho de la frecuencia, duración, intensidad, de la dirección y del tipo de succión. Aquí, ¿qué tipo de succión habrá estado permaneciendo en este sitio? Una succión básicamente digital, porque puede haber succión labial, ¿no es cierto? Succión digital, succión labial, succión de la mucosa yugal. En el caso de la succión de la mucosa yugal, la parte posterior, en el caso de los premolares y los molares,
no hay contacto. Y si se trata de dentición temporaria, en los molares temporarios no hay contacto dentario el adecuado, ¿no? Porque generalmente estas deformaciones se producen sobre todo en la dentición mixta, no tanto en la dentición temporaria. Entonces, estas son las causas. Recuerden saturación, intensidad, dirección, tipo. Y puede afectar a los dientes, a los alveolos y a la base ósea. Diagnóstico. Dentro del diagnóstico podemos básicamente observar cómo se encuentran los dedos, y generalmente cuando hay succión digital, los dedos están como si los hubieran sumergido al agua. ¿Qué aspecto tienen? Un aspecto rugoso, húmedo, blanco, ¿no es cierto? Y es uno de los primeros aspectos que debemos tomar en cuenta. Y básicamente la mordida abierta. La mordida abierta generalmente nos da un indicio de que existe una succión de los, una succión digital, exactamente, una succión de los dedos, ¿no? Entonces, esta mordida abierta se presenta como un estrechamiento del arco superior e inferior, y a nivel de los caninos y deciduos y premolares se observa más o menos el inicio de la apertura y se manifiesta más en la región anterior. Se ve muy poco, dice, a nivel del molar superior. La respiración generalmente es bucal y la interposición labial es evidente. Básicamente, cuando existe este espacio, el labio e incluso la lengua puede producir una interposición en ese espacio que está generado. ¿El tratamiento cuál es? Dentro de estos métodos, habíamos mencionado, hay aparatología que puede corregir este mal hábito. Y existen los métodos agresivos y otros que son los métodos conservadores. Dentro de los métodos agresivos utilizamos básicamente una rejilla, que es una placa de jabón con una rejilla. En el caso de los superiores se utiliza una rejilla palatina y en el caso de los inferiores se utiliza una rejilla lingual. Y básicamente esto se utiliza en menores de 3 años y puede extenderse hasta los 7 años aproximadamente. Ese rango de tiempo se puede utilizar. Y se conocen estos aparatos como los Blue Gas. Blue Gas, que se conoce como una especie de trampa lingual, o rejilla también le llaman, que tiene la función de evitar que la lengua pueda proyectarse hacia el espacio interdentario de la región anterior. ¿Cuánto tiempo se utiliza? Generalmente un mes. Y es recomendado de 3 a 6 meses, pero con una observación para determinar si existe una reeducación lingual. Porque la idea es que la lengua no se proyecte hacia la región anterior y evite tener que aumentar el problema que existe de la mordida abierta anterior. Entonces, esta placa Howley juntamente con la rejilla, que también se llama trampa lingual, evita que la lengua tenga que proyectarse y de esa manera hace que las piezas dentales puedan hacer contacto sin ningún problema. Tiempo de uso, 3 a 7 años. Perdón, 3 a 7 años el tiempo de uso hasta los 6 meses. El Blue Gas es precisamente lo que les había indicado. Esta rejilla o trampa lingual, ¿qué es lo que hace? Evita que la lengua sea proyectada hacia la región anterior. Puede ser utilizado fundamentalmente en el arco superior, aunque existen casos que se pueden utilizar en el arco inferior. Básicamente, este Blue Gas se sujeta a nivel de los molares, en este caso permanente, porque ya a los 6 años podemos tener la elección de los molares permanentes, y podemos a través de unas cajas palatinas o cajas linguales podemos proyectar la formación de unas ansas en la región anterior que evitan que la lengua tenga que proyectarse. Entonces, básicamente, ¿cuál es la ventaja del Blue Gas? Es que no es visible, es poco visible. Estimula la lengua básicamente en la reeducación neuromuscular. La desventaja es que dificulta la hablar, como cuando le instalan un aparato removible al paciente, siempre tienen dificultad de hablar, la verdad. También tienen dificultad de deglutir porque ese niño se ha acostumbrado a interponer la lengua en el momento de la diagnóstica. Entonces, podemos indicar el tiempo máximo de uso es aproximadamente como máximo hasta 44 semanas. Y básicamente la efectividad es 90%. Es decir, este aparato es muy efectivo para reeducar la lengua. Muy, muy efectivo. Y generalmente se utiliza en el caso de las mordidas abiertas anteriores.
Otro aparato es el botón de Nance, también se llama botón palatino. Este botón de Nance de la misma manera tiene una sujeción a nivel de los molares a través de unas bandas que se cimentan en los molares y se acomoda este botón de Nance precisamente en las cajas palatinas o se sueldan en la superficie palatina de las bandas. Generalmente su efectividad es del 80%, es mucho menos, ¿no?, que el Bluegrass. Sin embargo, tiene la misma finalidad de poder mejorar o reeducar la lengua y evitar de que se tenga que proyectar la lengua hacia la región anterior. El tiempo de tratamiento es aproximadamente un mes y tiene más resultados en niños, sobre todo en dentición mixta y de ciclo, ¿no? No tanto así en la dentición permanente, que ya tendríamos que utilizar necesariamente una trampa lingual o un Bluegrass. Los dos aparatos que se utilizan para evitar la proyección de la lengua hacia la región anterior, que es el Bluegrass, y el botón de Nance o botón palatino. Así se ve el Bluegrass. Se ve como una especie de formación anterior que cuando ocluye el paciente, que por cierto está ya en oclusión, fíjense en el conjunto de los morales, evita la proyección de la lengua hacia el espacio interdentario anterior, ¿no? Aquí está en apertura, aquí está en cierre, y básicamente en este tiempo vamos a esperar que las piezas superiores y las piezas inferiores hagan contacto, es decir, reduque la musculatura lingual. La utilización del chupete, o también le llamamos chupón, ¿no es cierto?, que se utiliza más en bebés, provoca nomás alteraciones a nivel dentario y básicamente también va a producir una mordida abierta en la región anterior. Y puede provocar también una mordida cruzada posterior por el tema de la succión de los carrillos, ¿no? Como se produce una presión a nivel de los carrillos, se produce una mordida cruzada posterior y se produce una mordida abierta anterior. Básicamente, estos dos datos nos van a dar siempre una idea de que se haya utilizado anteriormente un chupón o un chupete en el paciente, ¿no? ¿Qué podemos decir? Básicamente la afectación que produce la utilización de este chupete y afecta mayormente al maxilar y produce también un estrechamiento de la mandíbula, ¿no? Eso es importante, y de esa manera vamos a provocar una mordida cruzada posterior, donde el maxilar está por dentro de la mandíbula, es decir, el maxilar va a ser más pequeño, más estrecho, y la mandíbula va a ser mucho más ancha en la región de los molares, sobre todo. Interposición lingual, que es también, generalmente la interposición lingual va de la mano de la respiración bucal. Generalmente, tres aspectos que se tienen que tomar en cuenta cuando vemos mordida abierta anterior. Tenemos que pensar en respiración bucal, tenemos que pensar en interposición lingual, o tenemos que pensar también en la deglución atípica, que es el acto de deglutir o tragar con la lengua en medio de los incisivos, ¿no? Entonces, básicamente, la interposición lingual ocurre durante la deglución. Cuando hay este tipo de deglución con interposición lingual, se conoce como deglución atípica, ¿no? Y básicamente es una deglución transicional que se produce entre la dentición temporaria y la dentición permanente. Pero en la mayor parte de los casos, esta deglución atípica debería desaparecer ya aproximadamente a los 10 años. Sin embargo, en algunos casos se mantiene el tema de la mordida abierta. Entonces, con el tiempo, la maduración de la lengua y la reeducación lingual hace de que la lengua pueda mantenerse y pueda permitir que fundamentalmente en la región anterior pueda cerrarse el espacio. Si permanece, obviamente va a permanecer la mordida abierta. Entonces la interposición lingual provoca deglución atípica, o la deglución alterada, se va a tener con la lengua interpuesta entre los dientes dentales. Ahora, esta deglución atípica o esta interposición lingual puede ser, ya como dijimos, infantil o adulto. Cuando es infantil, es parte de su desarrollo, no hay mucho problema, es parte de su desarrollo.
Y básicamente existe un adelantamiento de la mandíbula, contracción de la musculatura labial inferior y la lengua interpuesta entre los ojos. Eso es clásico en el tema del infantil. Y se puede decir que es parte del proceso de recambio entre dentición temporal y dentición permanente. Pero en el caso de la deglución atípica adulta o de la deglución alterada adulta, existe máxima intercuspidación, la mandíbula es estable, no existe actividad muscular perioral, la lengua en el interior de los ojos. Se supone que estos dos tipos de deglución son completamente diferentes, porque aquí estamos hablando de una dentición temporaria y mixta, y aquí estamos hablando básicamente de una dentición permanente, que por las características que tiene cada una de ellas es distinta respecto al tema de la maduración. Ubicación habitual y anormal, eso es importante. ¿Cómo se ubica de forma habitual y de forma anormal? La lengua, ¿no? Estamos hablando básicamente de la lengua. La posición alta de la lengua. La posición alta de la lengua, la posición de una lengua arqueada, la posición baja de la lengua, interposición y contracción del músculo mentoniano. Normalmente la lengua tiene que ubicarse, tiene que acomodarse sobre todo en el piso de la boca en relación a la cara interna o a la cara lingual de todas las piezas inferiores, ¿no? Aquí vemos claramente que el extremo de la lengua, el extremo anterior de la lengua está adosado a la cara lingual de esta pieza interna. Generalmente debería estar en esta posición, pero ¿qué sucede? Muchas veces por la hipertonicidad muscular de la lengua, esta punta de la lengua, este extremo anterior de la lengua puede ubicarse más en la región de los alveolos o del soporte alveolar y como consecuencia puede provocar una inclinación. De ahí que es muy importante la acción de la lengua en la posición de los pies dentales. Entonces, esta posición en función a la acción, a la tonicidad de la lengua, a la hipertonicidad o la hipotonicidad puede ser una posición alta, una posición baja, puede ser una lengua arqueada o puede existir una interposición lingual. Finalmente puede existir una contracción del músculo mentoniano que como consecuencia puede provocar también una expansión de arco, sobre todo del arco inferior, que va a provocar una mordida cruzada tanto anterior como posterior. Diagnóstico. En el caso, cuando existen todo lo mencionado anteriormente, puede existir una mordida abierta, ya les dijimos, puede existir diastemas múltiples, cuando existe una hipertonicidad muscular de la lengua. Generalmente es tanta la expansión de la lengua que ya con dientes permanentes existen diastemas, o en su defecto pueden existir una mordida abierta, ¿no? Aquí, ambos casos, mordida abierta, existe la presencia de diastemas. Eso por una fuerza extrema que presenta la lengua. El espacio nasofaríngeo, ¿cómo se encuentra? El espacio nasofaríngeo, básicamente es la parte posterior en relación a la cavidad oral. Existe una hipertrofia de las amígdalas, por eso es que cuando hablan de un paciente que tiene respiración bucal, interposición lingual, mordida abierta, hablan de una facies adenoidea. ¿Por qué? Porque existen unas amígdalas aumentadas de tamaño. Generalmente presentan alergias, pólipos, interfieren en el tracto respiratorio y crecen de 1 a 17 años. Normalmente hasta la adolescencia vamos a poder encontrar acción de la lengua y básicamente esto que va a definir tanto el biotipo facial del paciente, que va a mostrar una clase 3, una clase 2, una clase 1, va a estar en función a la musculatura perioral y en función de la tonicidad de la lengua. Y obviamente va a afectar al espacio posterior, que es el espacio nasofaríngeo. Crecimiento diferencial entre la lengua y los maxilares. La lengua crece aproximadamente hasta los 8 años, eso es lo que tenemos como conocimiento, hasta los 8 años. La mandíbula crece fundamentalmente durante la pubertad. ¿Qué edad contempla la pubertad? ¿De qué edad es? ¿Por qué se llama pubertad? ¿A qué se llama pubertad? La pubertad se manifiesta por el crecimiento del vello púbico, ¿cierto? Ahí el nombre de pubertad.
Básicamente estamos hablando de los 12, 13 años, esa etapa donde inicia la adolescencia, ¿no es cierto? Y es la etapa donde la mandíbula crece. Y en el caso de las niñas, desde los 11 hasta los 15 años, que es más o menos el tiempo de la menarca, ¿no? El tiempo de la menarca, que es la primera, el primer desprendimiento del endometrio, de la menarca, que es el tiempo donde se manifiesta el crecimiento. En los niños, básicamente, siempre son un poquito más retardados, entre los 12 a los 18 años, ¿no? Entonces, existen esas diferencias en cuanto al crecimiento de la lengua y de los maxilares. El tratamiento para poder conservar y poder mantener el crecimiento armónico de la lengua y de los maxilares. Generalmente utilizamos placa Hawley, que están haciendo ahora en este momento, la placa con rejilla palatina para el tema de la interposición lingual. Y aquí la vemos, las banditas, vemos la rejilla. La placa como muralla acrílica u orificio en la región palatina, que es lo que conocemos como el botón de Nance, o también llamado botón palatino, que básicamente son los tres aparatos que se utilizan con mayor frecuencia para reeducar la lengua y mantener sobre todo el crecimiento armónico tanto de los maxilares como de la lengua. Tipos de respiración bucal. Existen los respiradores bucales verdaderos, los respiradores bucales falsos. Los respiradores bucales verdaderos están causados por causas obstructivas, mal hábito respiratorio o hiperlaxitud ligamentosa. Y se dicen que son verdaderos cuando el paciente cierra la boca, hace contacto a nivel de los monares y de pronto no hay contacto en los respiratorios. Entonces, es un respirador bucal verdadero, cuando hay causas obstructivas, cuando hay un mal hábito o una hiperlaxitud ligamentosa. Ahora, ¿por qué razón son respiradores bucales falsos? Eso también es importante mencionar. ¿Por qué? Porque hay alteraciones a nivel de las narices. Hay pacientes que tenemos tal vez una rinitis alérgica. Alguna vez han debido ver a pacientes que todo el tiempo se les tapa la nariz o de pronto parece que todo el tiempo estuviesen resfriados y sale un fluido nasal líquido. Todo el tiempo se están limpiando, etc. Es una manifestación de una alergia, una rinitis alérgica, que va a causar, que va a obstruir la nariz y como consecuencia va a ser respirador bucal. No es del respirador bucal verdadero, es un respirador bucal causado por una alteración a nivel de las narices. Desviaciones del septum nasal o del tabique nasal. Cuando hay una desviación existe una obstrucción y como consecuencia el paciente abre la boquita, ¿no? Hay una docente que tiene este problema, ¿no? Este problema sobre todo de las narices. Lo han debido conocer, lleva odontopediatría, ¿no? Y habla nasal. Si no, le van a conocer esto. Desviación septales, ¿sí saben, no? Desviación del septum nasal o del tabique nasal. Cuando existen masas intranasales, es decir, cuando existe, por ejemplo, una formación en el interior de las narinas, y van a observar que los cornetes están aumentados de tamaño y como consecuencia esto va a provocar una obstrucción en la respiración. Cuando existe una hipertrofia de los cornetes, propiamente lo que les dije, cuando hay secreciones nasales abundantes, ¿no? Todo el tiempo se está limpiando. De hecho, mi papá tiene una reacción de esta naturaleza, ¿no? Y tal vez yo por el tema de herencia lo llegue a asumir en algún momento, ¿no? De que todo el tiempo se están limpiando, pero no están resfriados, simplemente es una reacción alérgica, ¿no? Secreciones nasales abundantes. Hipertrofia de las adenoides. ¿Qué son las adenoides? Las amígdalas. Cuando hay hipertrofia de las amígdalas, el paciente ya no puede respirar por la nariz, respira por la boca. Por eso se llama fases adenoidea, cuando el paciente está siempre con la boca abierta. Atresia o estenosis de las juanas, es decir, estamos hablando básicamente cuando existe atresia o disminución del tamaño de las fosas nasales. Y finalmente hipertrofia de las amígdalas, como ya hace un momento se había indicado. Las adenoides o amígdalas prácticamente son lo mismo, que van a condicionar la respiración bucal, pero no son respiradores bucales o no son mordidas abiertas verdaderas, son falsas. Bien, hablamos del mal hábito respiratorio. El mal hábito respiratorio, ¿qué implica? ¿Respira por la nariz o por la boca?
Son pacientes que tuvieron obstrucción. Si hay un paciente que tiene obstrucción, respira por la boca. Si son pacientes que mantuvo a través pacientes que tuviesen algún tipo de tratamiento, algún tipo de cirugía o algún tipo de antecedente del tiempo que haya provocado algún tipo de desviación, va a provocar también un mal hábito respiratorio, una respiración bucal. Y a pesar de eliminado la causa obstructiva inicial, sigue respirando porque ya hay una adecuación a la respiración bucal. Entonces, este mal hábito respiratorio básicamente está referido a la respiración bucal. ¿Qué es la hiperlaxitud ligamentosa? ¿A qué nos referimos cuando hay hiperlaxitud ligamentosa y hay como consecuencia mordida abierta? Se dice que los niños cuando tienen una cifosis, ¿qué es la cifosis? Que es un encorvamiento de la columna vertebral. Hay niños que caminan muy agachados, como consecuencia provocan una mordida abierta, ¿no es cierto? Por eso les dicen, párate erguido, ¿no? Párate lo más erguido posible. Y es más, se van a dar cuenta que la mayor parte de los pacientes que tienen alteraciones o tienen algún tipo de alteración en cuanto a la posición de las piezas dentales, estamos hablando también respecto a la masa ósea, tanto en la maxila como en la mandíbula, los pacientes que tienen ese perfil de Homero Simpson, ¿no? Clase 2 características, de Bart Simpson, clase 2 características donde la mandíbula está retrasada, generalmente tienen problema postural, generalmente. Lo mismo sucede con los pacientes que tienen clase 3. Los pacientes que tienen clase 3, ¿no? Generalmente van a tener problemas de dolor lumbar, dolor en la columna vertebral. Y se van a dar cuenta que son producto de posiciones, de situaciones posturales. Por eso es que hablamos de que la hiperlaxitud ligamentosa básicamente está relacionada con la postura. Si uno camina correctamente, no va a repercutir mínimamente en cuanto a la apertura bucal o al tema de básicamente la mordida abierta. Se dice cuando hay gran capacidad de flexionar sus articulaciones, también se trata de una hiperlaxitud ligamentosa. ¿Ha sucedido alguna vez que hay pacientes que pueden abrir la boca, pero abren como si fuera un hipopótamo, no así, abren grande? Pero esos pacientes que no abren y tienen dificultad para poder abrir. Cuando el paciente abre la boca y nos permite trabajar hasta para sentarnos en la lengua y poder realizar un tratamiento operatorio, básicamente hablamos de una hiperlaxitud ligamentosa, ¿no? Y lo contrario, cuando el paciente no puede hablar, no puede abrir, se habla de un trismus, una limitación de la apertura bucal, ¿no? Entonces, esto está relacionado también con la posición que pueden adoptar, en este caso, las piezas dentarias, los labios, y obviamente puedan manifestar lo que se conoce como mordida abierta. Los pacientes que presentan pie plano generalmente tienen mordida abierta y con consecuencias de respiración bucal. La posición de la columna vertebral, de las rodillas, ya les dije hace un momento, la postura tiene mucho que ver con la mordida abierta o con la respiración bucal. Se van a dar cuenta que niños que caminan así encorvados generalmente tienen la boca abierta, o respiran por la boca, ¿no? Los niños que andan así como que encorvados siempre están con la boca abierta, pero no sucede así con los niños que están erguidos, ¿no? Los niños que están erguidos generalmente tienen respiración nasal. Entonces, con esto queremos un poquito indicar que la postura del paciente va a definir la hiperlaxitud de los ligamentos y como consecuencia va a determinar una respiración bucal, una mordida abierta anterior. Falsos respiradores bucales. Tienen la boca abierta pero no respiran por la boca, ¿no? En este caso el paciente es falso. ¿Por qué? Porque los piezas dentales están en contacto, no hay una mordida abierta anterior, es un falso respirador. Respiran por la nariz, tienen interposición lingual entre las arcades dentales. Puede tener interposición, sí, pero es una interposición condicionada por el paciente, no es fisiológica. Y básicamente se observa la lengua apoyándose sobre el paladar duro, generalmente por el paladar duro, y nos dan una idea como si el paciente estuviese respirando por la boca, pero el paciente no respira por la boca, respira por la nariz. Es un respirador bucal falso. Causas de obstrucción a nivel de la nariz. Generalmente las causas de
de obstrucción son hipertrofia de las amígdalas, que es lo más común. Lo más común. La rinitis alérgica, que como les dije hace un momento, seguramente ya le van a reconocer en la adolescente. Desviación del tabique nasal, que también en la mayor parte de los casos nos provoca respiración bucal. Hipertrofia de los cornets, que también es una causa frecuente para la respiración bucal. La rinitis vasomotora, esa rinitis que se produce cuando nosotros, no sé si les ha pasado o han conocido a alguien, de pronto entran a un espacio donde de pronto es muy frío y empiezan a estornudar, ese paciente empieza a estornudar, o de pronto cuando hay mucho polvo sienten una picazón y ya no puede respirar por la nariz. Y finalmente tenemos que mencionar que los pólipos y los procesos tumorales también van a producir una obstrucción que van a condicionar una respiración bucal. Vamos a pasar rapidito esta parte. Los rasgos clínicos de un paciente respirador bucal generalmente tiene un perfil convexo. ¿Y el perfil convexo a qué tipo corresponde? ¿Qué tipo? ¿Qué clase? ¿Es clase 1, clase 2 o clase 3? El perfil convexo generalmente es una clase 2. Tiene la mandíbula ligeramente retrasada en relación al maxilar, ¿no es cierto? Es una característica la más notoria, si van a entender. Aunque se observan también en clase 3, pero ese ya tiene otras características, ¿no? Entonces, básicamente la cara es estrecha y larga, la boca está abierta, los labios generalmente son secos, son hipotónicos, es decir, están caídos, ¿no? Los labios, fundamentalmente el labio inferior. La nariz es pequeña y respingada, aunque no siempre es una característica. Los ojos son caídos, tienen ojeras el paciente, tienen surcos nasogenianos marcados, nasolabiales profundos, tiene mordida cruzada posterior y generalmente presentan gingivitis marginal. ¿Por qué? Porque la boca está constantemente abierta, y como está constantemente abierta, hay una gingivitis marginal. ¿El tratamiento cuál es? Básicamente, inicialmente hay que hacer una interconsulta con el otorrinolaringólogo para saber si son las adenoides o las amígdalas las que están condicionando, en este caso, la respiración bucal. Pero hay ejercicios funcionales, ¿no?, que se pueden hacer, como el chupón ortodóxico. No sé si acá no está. Acá está. El chupón ortodóxico, la placa vestibular, ejercicios respiratorios, el escudo vestibular y el disyuntor fijo, ¿no? Este disyuntor fijo, que es se llama la placa de Hyrax. Este Hyrax que permite una separación, una ampliación de lo que es el arco, en este caso maxilar. Se hace una apertura, una ampliación rápida de lo que es el arco superior. Se puede utilizar básicamente para poder corregir fundamentalmente este tipo de alteraciones. Hablemos ahora del bruxismo y de las consecuencias del bruxismo. El bruxismo es otro mal hábito. Puede provocar una hiperestesia dental. ¿Qué significa hiperestesia? Anestesia, hiperestesia, hipoestesia. ¿Qué es hiperestesia? Un dolor dental no referido. Es un dolor dental no referido, pero que causa del bruxismo. Provoca desequilibrios en la mandíbula, provoca problemas en la deglución, provoca también hiperactividad de los músculos masíteros y temporales, dolor facial, vértigo, mareo, alucinaciones acústicas, etc., ¿no? ¿Saben que el bruxismo a largo plazo puede provocar una sordera condicionada? ¿Por qué? Porque la presión de las piezas dentarias afecta directamente en el oído medio y como consecuencia puede provocar, puede condicionar a una hipoacusia, una sordera a largo plazo. Eso es importante mencionar, que es otro tipo de mal hábito, el bruxismo. Tratamiento del bruxismo. Tratamiento del bruxismo, básicamente tenemos que tomar en cuenta, se coloca una placa neuromio relajante, una férula, ¿no?, como los Invisalign que ahora están de moda. ¿Para qué? Para evitar que las piezas dentarias tengan que hacer contacto y tengan que lesionarse, porque provoca una fatiga muscular, un dolor muscular, provoca dolor en la sien y como consecuencia puede provocar
otras consecuencias, ¿no? Se coloca una férula de descarga de ese durante la noche, fundamentalmente. Durante el día, muy poco. Si presenta dolores persistentes y fuertes, se debe prescribir también, se tiene que utilizar, o tiene que prescribirse relajantes musculares y algún tipo de fármaco para controlar la ansiedad. ¿Por qué se provoca el bruxismo? ¿Cuál es la causa del bruxismo? Porque rechinamos los dientes y apretamos los dientes. Algunos lo hacen de forma consciente y otros lo hacen de forma inconsciente durante la noche. Tienen que estar muy atentos si todavía duermen en un lugar donde podemos escuchar tal vez ya sea a los hermanos o a las personas que estén cercanas. Hay quienes rechinan de noche, duermen y están rechinando, dicen no, se escucha cómo rechinan. En esos casos sí tenemos que utilizar una placa neurorelajante o una guarda oclusal, como también llamada férula, y básicamente tenemos que identificar cuál es la causa, porque a largo plazo el bruxismo provoca pues destrucción de las vías dentarias y provoca un dolor en la musculatura que se encuentra alrededor, básicamente en los músculos elevadores. Anomalías sagittales y transversales. Ahí vamos a ver el tema de la clase 1, clase 2, clase 3, la mordida invertida, la mordida de tijera, etc. Dentro de las anomalías sagittales se encuentra la mordida cruzada anterior. Esta mordida cruzada anterior, ¿por qué se conoce como mordida cruzada anterior? Porque los dientes de la mandíbula se sobreponen a los dientes del maxilar. Mordida cruzada anterior, ¿no? Generalmente ellos van a definir o van a mostrar una clase 3 en el futuro. Y estas mordidas cruzadas se presentan generalmente en la región de los temporales, de los dientes permanentes. Pueden observarse vestibularización de incisivos inferiores fundamentalmente. Y se puede observar una recesión gingival. Es decir, vamos a observar nomás que la encía va a disminuir en cuanto a su ubicación y como consecuencia va a provocar una exposición del cemento. También podemos observar dentro de las anomalías transversales. Dentro de ellas está la mordida cruzada posterior, la mordida de tijera. ¿Cuál es la característica de la mordida cruzada posterior? La mordida cruzada posterior es aquella donde los dientes inferiores que deberían estar por fuera, los dientes inferiores que deberían estar por dentro, están ya por fuera y los dientes superiores están por dentro. Esa es una mordida cruzada. Y la mordida de tijera es aquella donde se encuentran básicamente vis a vis y hacen como un movimiento en tijera, un movimiento de corte, donde las cúspides vestibulares y las cúspides linguales de los superiores e inferiores hacen una fricción y provocan una mordida en tijera. Entonces, acá dice, ¿no? La cara vestibulares superiores toman en contacto la cara lingual de los inferiores y eso provoca un movimiento de corte a lo que se conoce como mordida en tijera. Ambas anomalías son anomalías que se presentan como consecuencia de la desorganización de las vías dentarias, de la base ósea y como consecuencia de la acción de los músculos. ¿Cómo se corrigen las anomalías sagittales? ¿Conocen este aparato? No es un aparato, es un palito de helado, ¿no? ¿Cómo se llama? Y les hacen hacer varias veces para que haya fatiga muscular. Se llama desprogramador anterior. Varias veces, muerde, hasta que se relajan los músculos y llegan a una posición de relación céntrica, ¿no? Eso en prótesis fijas, en prótesis removibles, es muy importante. ¿Cómo hacemos? Hacemos que los músculos se relajen de tal manera que a través de morder, cerrar y abrir la boca varias veces provocamos relajamiento de los músculos. Se llama desprogramador anterior. Y para corregir estas anomalías sagittales, básicamente utilizamos varios procedimientos. Y se tiene que realizar, dice, el salto de mordida, el ápice en posición normal, el hueso apical adecuado, el cruzamiento adecuado, ¿no? Y ahí tenemos la tablilla de mordida baja la lengua. Esto que no es nada más que un palito de helado o un bajalenguas que nos permite hacer contacto entre las piezas anteriores y como consecuencia provocar el relajamiento de los músculos. Plano inclinado. Este plano inclinado también se llama desprogramador anterior. Arco de Progeria.
aparatos con elementos activos y aparatos fijos, ¿no? Entonces, básicamente son aparatos que nos van a permitir corregir ligeramente, aunque no de profundidad o de fondo, las anomalías sagittales. Ahí tenemos unos ejemplos de aparatos que van a provocar, que van a producir precisamente estas correcciones. Este aparato lo hemos utilizado en el paralelo de, hemos hecho de que la mandíbula se retraiga ligeramente por presentación de la velocidad. Todos estos aparatos tienen una finalidad, fundamentalmente este que es el progénito, ¿no? Tiene la capacidad de hacer de que la mandíbula se retrase y el maxilar se adelante. Vamos a hablar de la mordida cruzada posterior y ya vamos a con esto dar finalización a la clase. Mordida cruzada posterior y mordida de tijera, y vamos a prácticamente terminar. La mordida cruzada posterior básicamente se caracteriza, como ya les decía, donde los dientes superiores se encuentran por dentro de los dientes inferiores. Es decir, los molares superiores están palatinizados y los molares inferiores se encuentran hacia vestibular, ¿no? Una mordida cruzada posterior, donde hay compresión, donde hay endognatia, es decir, el maxilar tiende a ingresar, a ponerse más pequeño, más estrecho. Se observa dentro de esta estrechez la endoalveolía y la endognatia. Esta endoalveolía no es nada más que hacer que los alveolos se incorporen hacia la línea media, y la endognatia de la misma manera se compriman. Pueden ser esqueléticos, dentarios o musculares. Esta mordida cruzada posterior. ¿Y cuál es el aparato removible para corregir esta endognasia? Básicamente necesitamos expansión palatina lenta o expansión palatina rápida. Cuando no es ese tratamiento con aparato fijo, generalmente utilizamos unas placas Hawley con un tornillo de expansión para poder expandir el paladar. Y en el caso de la mandíbula, de la misma manera utilizamos unos, en este caso, unos expansores que nos van a permitir lograr el tamaño del maxilar y de la mandíbula, ¿no? Ahora, pueden existir en el arco apiñamientos, pueden haber desarmonías óseas, pueden haber giroversiones, y vamos a utilizar básicamente este aparato de expansión para corregir básicamente esas alteraciones que se van a presentar en el paciente. El diseño del aparato básicamente va a tener esta característica, que son los tornillos de expansión que nos van a permitir expandir el paladar. El tiempo que se utiliza, más o menos, normalmente el tiempo que se utiliza es de acuerdo a la magnitud del problema que puede presentar. Pero básicamente lo que tenemos que utilizar es una sobreexpansión máxima de 2 a 3 milímetros. La pasada semana habíamos indicado cuánto tornillo de expansión se expande por cada cuarto de vuelta. ¿Se acuerdan? En un cuarto de vuelta, ¿cuánto se expande? 0,25 milímetros. En 4 vueltas tenemos 1 milímetro, ¿cierto? En 8 vueltas tenemos 2 milímetros. En este caso, en 12 vueltas vamos a tener 3 milímetros. En realidad, ¿cuánto tiempo se debería usar? Si cada semana vamos a realizar un ajuste, más o menos vamos a utilizar unos 6 meses, porque apenas vamos a utilizar un cuarto de vuelta, es medio milímetro en 2 semanas, 1 milímetro en un mes, son 3 meses más o menos, yo estoy equivocado, 3 meses más o menos, el tiempo de activación, que es el tiempo que normalmente nosotros ahora deberíamos ver a nuestro paciente. Bien, esto es casi lo último, que es el resorte Coffin. Este resorte Coffin, si ustedes se fijan acá, hay una formación en omega, permite expandir de manera diferencial. Se utiliza un alambre 0,9, que es el alambre que nos causa dolor en los dedos cuando tenemos que forjar, es un alambre muy duro, que básicamente ejerce una fuerza continua, y su efecto es básicamente remodelado óseo y dentario de manera prolongada. Este aparato se utiliza fundamentalmente en la etapa de la dentición mixta,
y puede prolongarse su uso hasta el año o año y medio, porque su función es básicamente por el arco palatino que tiene, o en este caso los aparatos de sujeción que tienen, se pueden fácilmente reacomodar y permite que no existan alteraciones durante el tiempo de recambio dental. ¿Ya? Hasta ahí no se queda, compañeros. ¿Ya? Y básicamente ya la última clase que tenemos, simplemente les vamos a pedir que en base a las diapositivas que tenemos, ustedes puedan hacer un refuerzo acerca del libro de Gregoret. Sin embargo, vamos a procurar, sobre todo en este parcial, en estos temas, de que las preguntas fundamentalmente ingresen en los diapositivas, para no generar demasiado problema, porque yo sé que a veces tener que leer, nos dan un capítulo y apenas leíamos un capítulo, ni siquiera hemos tenido los otros temas, ¿no? Entonces, les vamos a pasar esto. Hagamos lo siguiente. A ver. ¿Alguien me puede hacer un grupo de los que están presentes ahorita? Vamos a ver, besitos. Vamos, tía. Mira.